Bien, hoy con Néstor Ganduglia, se lo digo acá, presente, bienvenido. Gracias. Qué maravilla el otro día, la cena del otro día de la La charla de cena los enamorados. temática, La cena bellísimo. temática, me encantó. Amores que hicieron historias. Nos Exactamente. divertimos muchísimo, fue una En el noche Castillo Pitamilio. hermosísima en el Castillo Pitamilio con menú No, afrodisíaco, no, si eso. no sabés lo que fue eso después, Néstor. No quiero ni No saber, sabés no lo que quiero ni fue. saber. Ni te lo cuento. La verdad es que bellísima experiencia, como La hora, siempre. dice el productor, la hora. ¿Yo qué iba a decir? Que queda riquísimo el menú. Claro, claro que sí. Muy bueno, sí. Pero bueno, Me alegro que lo hayas pasamos disfrutado muy como lindo. nosotros, la verdad que Gracias. Me sí, encantó las también. mesas colectivas, me pareció súper agradable el La verdad que lugar. sí, el Divino. clima que se genera además con las historias, Sí, con los sí, comentarios de la gente es hermosísimo, sí, súper. la verdad que sí. Vamos a hablar de Colón, de los Vamos viajes a de hablar de Colón. Colón y vamos a hablar de algunos mitos y confusiones en torno al tema de Colón, empezando por la fecha. Sabés que el 12 de octubre, bueno, sí, es lo que dice el diario de Colón y las crónicas de la época, pero en realidad eso es porque no sabían que en ese momento el calendario, el almanaque estaba en revisión. Habían los sabios de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, fueron los primeros que se dieron cuenta de que había un desfasaje entre el almanaque y lo que decían los cambios de estación y Exacto. los equinoccios, los solsticios. Advirtieron al Papa, que era el que regulaba un poco todo eso en Europa en aquel tiempo, pero recién fueron 70 años después que se dieron cuenta de que definitivamente había un error en el calendario juliano, que estaba vigente desde la época de los romanos, de Julio César justamente, Claro. y que implicaba perder un día cada 400 años. Así que eso Pero se son vino un a montón, ¿eh? corregir, claro, eso se vino a corregir en mitad del siglo XVI, cuando el papado de Gregorio, y por eso se llama el calendario gregoriano, Exacto. de modo que si lo hubieras sabido 70 años antes, Colón sabría que llegó a la costa de América, no el 12 de octubre, sino el 17. Pero en realidad en el conjunto de las confusiones es el más chica de todo, digamos, la que más anda en la vuelta y siempre se habla por estas fechas es, bueno, ¿quién fue el que verdaderamente llegó desde fuera de América, digamos, primero a costas americanas? Y lo que más está aceptado en el mundo entero son los viajes de los vikingos. Vos Claro. sabés que los vikingos en aquella época, en medioevo, eran la pesadilla de Europa. Los tipos tenían la mala suerte de haber nacido y que creciera mucho su población en un país donde se congela todo, los bichos, las plantas, todo. Entonces es Claro. muy difícil para ellos sobrevivir con los recursos de su propia tierra. Así que inventaron unos barcos de una tecnología asombrosa que son planos de base y eso les da una flotabilidad increíble. Se metían por los ríos, por los arroyos, era una Claro, no pesadilla. tiene Llegaban la a todas quilla, partes, se no tienen llama, ¿no? quilla ni Claro. tampoco una profundidad importante, así que caían 2 gotas de agua y se armaba charco y plácate, llegaban los vikingos y Claro. arrasaban con todo, porque ellos no tenían interés en extender sus fronteras ni tener un imperio ni nada de eso. Lo que querían era saquear para Comer. darle de comer a su gente, digamos. Y se iban, saqueaban y se iban, digamos. La mayoría de los castillos de Europa se hicieron para defenderse de los vikingos. Lo cierto es que en esos viajes de exploración, navegantes increíbles, llegaron a Islandia y al parecer, bueno, ya a esta altura incluso son atractivos turísticos en Vancouver, en Canadá, digamos, los restos de antiguos campamentos vikingos, 300, 400 años antes del viaje de Colón y las runas, digamos, dibujadas en las piedras. Pero ahora incluso eso está en revisión. En este momento en la Universidad de Yale están estudiando un documento muy antiguo, data del año 1000, y que es un mapa, el mapa de Vinland, le llaman, dibujado sobre un cuero de cabra, y en el que aparece clarísimamente la costa de Terranova, a la que los vikingos llamaron Vinland, este, y que parece probar que en realidad fue en el año 1000, es 500 años antes de Colón que los vikingos llegaron a América. Pero están lejos de ser lejísimos de ser los únicos. Hasta se habla de los chinos, de Zheng que por esa misma época, a principios del Pero siglo por el otro lado. XV, ahí va, exactamente,
parece que el emperador empezó a enviar a Zheng-He, que era su principal almirante, con flotas enormes de 300 barcos, imagínate, a recorrer costas, digamos, y a explorar en busca de rutas comerciales nuevas. Claro. En uno de esos viajes se dice que Zheng-He, con cientos de barcos, se dividió la flota. Zheng-He siguió con una parte de esa flota hacia el oeste, sabemos que estuvo en la India, probablemente en África, y la otra flota arrancó mar adentro hacia el este. Jamás regresaron, pero hay indicios que algunos afirman no solo llegaron a costas del Perú, sino que además Claro. dejaron poblaciones enteras que luego se extinguieron, digamos. Pero Pero hay como en los rostros, en la genética, hay algo, ¿cierto? ¿Verdad? yo no sé, pero creo que Lo que es segurísimo que llegaron muchos siglos antes, digamos, claro, que los europeos fueron los polinesios, que eran unos navegantes increíbles que también. 2000 años atrás ya agarraban un árbol, lo ahuecaban, se subían todos arriba y arrancaban mar adentro por el Océano Pacífico. El Pacífico no tiene nada, Sí, sí. y hacían viajes de miles de kilómetros, desde Australia hasta Hawái, por ejemplo. Ah, Y así sabemos que colonizaron Rapa Nui, lo que ahora llamamos la isla de Pascua, que es parte de Chile, y probablemente algunos pueblos americanos de los más antiguos, los Zonas, por ejemplo, fueran descendientes de Polinesio. Pero bueno, las principales confusiones las tenía el propio Colombo. Primero que nada, lo primero que tenemos que desterrar es la idea de que el financiamiento del viaje de Colón vino de las joyas de la la reina reina. Isabel. No fue eso, en realidad no hubo tales joyas. Es muy romántica la idea, digamos, pero en realidad se financió con una pequeña fracción de lo que le robaron a los judíos cuando los expulsaron de la península ibérica, justamente para eso, para quedarse con las riquezas, porque los reinos de lo que después fue España estaban muy diezmados por la guerra contra los moros, contra los Claro. musulmanes. Eh, Igual el financiamiento fue muy poquito, así que el viaje de Colón pudieron contratar muy pocos marinos verdaderos. La mayoría eran presos que sacaron de las cárceles con la promesa de que si se embarcaban en aquel viaje, que era una especie de aventura delirante, con pocas posibilidades de tener éxito y de volver vivos, bueno, les perdonaban las condenas. Así que la mayoría eran Sí, te ladrones, morís en el agua, asesinos. te morís Te en la morís en la cárcel. cárcel, más vale morirse en el agua, por lo menos es una aventura, que acá es Claro, un bodrio. claro. La cuestión en que eran todos asesinos, ladrones, era una cosa, al punto de que cuando llegaron a Guanajaní, la primera isla en las Antillas que tocaron, ahí vivían los taínos, que era una cultura refinadísima. Eh, Colón le llamó indios porque él estaba completamente seguro que estaba en la India, que había llegado a la India, digamos. Por eso le llamaron indios y todavía se habla de indios hasta el día de hoy. Los taínos se mirarían entre ellos diciendo, ¿quiénes serán los indios estos? ¿No? Claro. Pero lo cierto es que esa Navidad de 1492 fundaron el primer fuerte, digamos, una empalizada en realidad en la costa, y Colón se volvió a Europa y dejó allí a un grupo de soldados, de aquellos soldados ¿viste? Sacados de las cárceles. Por supuesto que ni bien se fue Colón, los tipos se dedicaron a saquear, violar mujeres, robar todo lo que pudieran, esclavizar, etcétera. Así que provocaron que la reina y jefa de los ejércitos de los taínos, una mujer, digamos, Anacaona, la de la canción, Sí. bueno, iniciar una guerra contra esos españoles, de modo que cuando volvió Colón, no había ni fuerte, los españoles están todos muertos, y eso inició, digamos, una guerra que menos de 10 años después exterminó literalmente a los taínos. Es decir, de toda esa cultura nos quedan unas palabras, canoa, barbacoa, son palabras taínas, y una exquisita iconografía, digamos, que todavía tiene una gran influencia en la pintura, digamos, que sale de las Antillas. Lo cierto es que eso empezó, menos de 100 años después, quedaba menos de la décima parte de la población originaria de América, imagínate, Qué digamos, ¿no? Entre impresionante. las pestes, la Sí. esclavitud, las batallas, etcétera, se exterminó todo. La otra confusión, Colón murió creyendo que había llegado a la India primero y después le
pareció que podía ser la China. No tenía la menor idea el pobre tipo. Y esto de los taínos le costó la cárcel. Él estuvo en la cárcel en España justamente por denuncias de maltrato y asesinatos inútiles, digamos, contra los indígenas de América. Y es el primero que llegó. Imagínate lo que vino después. Eh, ¿Por eso estuvo preso? por eso estuvo preso, sí, por Increíble que haya puesto maltrato. preso, porque a ellos le importaba todo Absolutamente, un pero rábano, ¿no? había toda una, en ese momento había toda una cosa, después se les pasó, digamos, Ah, cuando empezó a claro, llegar el oro, ¿viste? Se le acabó duró todo. poco. Después, sí, sí, duró poquito, Ah, pero en ese está, momento era, vamos a está, España para evangelizar a los salvajes, digamos. claro. Imagínate que los reyes de España le habían prometido a la expedición de Colón que el primero que avistara tierra, eh, se hacía con una recompensa de 10.000 maravedíes, que era una fortuna en aquel tiempo, ¿eh? Y el primero que gritó a tierra fue el vigía de la Santa María, que se llamaba Rodrigo de Triana. Así que cuando volvieron a España, el tipo se afilaba los dientes, dijo, soy rico, qué lindo, volví, efectivamente. No contaba con que Colón iba a decir, frente a los reyes, que en realidad el día antes él ya había visto un hilito de tierra y se embolsó los 10.000 maravedíes. Y Rodrigo de Triana quedó tan furioso con Colón y con España que se volvió pirata y dedicó el resto de su vida a saquear barcos que En el venían con camino. riquezas. Sí. Anduvo Así volando, que ¿no? anduvo volando, imagínate. Otro día te cuento sobre el tema de, porque hoy no nos va a dar el tiempo que seguro, sobre el tema del nombre de América, que es una mentira lo que dicen los libros de historia, en inmensa mayoría, que tiene que ver con Américo Vespucio. Américo Vespucio nunca se llamó Américo, se llamaba Albérico. Y eso fue en realidad, si te fijas con atención, en el mapa de Nicaragua, vas a ver que todavía hay una sierra que en aquellos tiempos ya se llamaba Amerrique. Y era la fuente de oro de los aztecas, los mexicas y todos los pueblos de Mesoamérica. Y por eso inventaron el verso de Américo para ocultar, porque si no iban a venir todos, los ingleses, los franceses, los Sí, sí, holandeses, sí. los portugueses, a A buscar arrebatarle, el digamos, oro. la fuente de oro a los españoles. Así que lo ocultaron detrás de esa mentira, digamos, de Américo. Pero lo cierto es que hoy 12 de octubre, para la mayoría de los pueblos originarios de América se celebra el primer día de la resistencia indígena. Y con razón, los barcos se llevaron en 150 años, según la contabilidad de Sevilla, que es la contabilidad oficial, llegaron desde América 181.000 kilos de oro macizo y 16 millones de kilos de plata pura, imagínate. Tanta plata se llevaron de estas tierras, de los países que ahora son de los más pobres del mundo, que todavía le llamamos plata, 400 y pico de años después le llamamos plata al dinero, digamos, Claro, y eso viene de esa época, efectivamente. claro. Inundaron de plata toda Europa. Y se la gastaron en guerras entre ellos, esa La es ambición. la realidad. Así que tenemos muchas cosas diferentes, digamos, para celebrar y para reflexionar y todos los 12 de octubre. Y hasta el 17, sí es verdad que Sí, sí, podemos la fecha. tomarnos. Exacto, podemos tomarnos unos días de reflexión para ver Claro, qué significado tiene para nosotros ese viaje de Colón, que no fue el primero, ni mucho menos, pero sí fue el que torció para siempre la historia de América y el mundo entero. totalmente. Por lo menos fue el que intentaron dejar registrado. Exactamente, El exactamente. sábado, ¿qué tenemos? El sábado a las 3 de la tarde tenemos Orígenes, un paseo por Montevideo antes de que Montevideo existiera. Precioso. Es un paseo por la ciudad del siglo XVIII, cuando todavía no era una ciudad, faltaba muchísimo para ser una ciudad, era una barriada de ranchos zaparrastrosos de cuero y madera, pero ya tenía sus personajes inolvidables y ya tenía sus anécdotas fascinantes y sus lugares encantados y todo eso. De todo eso vamos a estar hablando el sábado, recorriendo esos mismos lugares. Precioso. Y nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde en la Escollera Sarandí. A las 3 de la tarde en la Escollera A Sarandí las hay 3 de la una cita tarde, entonces. exactamente, el paseo Orígenes de Montevideo Secreto. Quienes quieran saber más, solo tienen que buscarnos en las redes, Montevideo Secreto, y en Instagram, Facebook, todas las redes, digamos, hay Está una ahí página de todo. Montevideo Secreto. Y la verdad vale la pena.
Gustazo enorme. Bueno, muchas gracias, como siempre.